Muy buenas tardes, tardes, noches, tengan todas y todos las y los reporteros que nos acompañan en esta conferencia de prensa, y sobre todo muy buenas tardes y noches a todos y todas los que desde sus casas nos acompañan, y digo desde sus casas porque ahora es quédate en casa. El día de hoy, domingo 29 de marzo del 2020, estamos su servidor, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, y el doctor Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Vamos a centrarnos en dos puntos específicos: el panorama epidemiológico nacional e internacional y el plan de reconversión hospitalaria de los institutos aquí en la Ciudad de México. Iniciamos con entonces la distribución global de casos COVID-19. Como pueden ver, el globo sigue pintándose de rojo. Esto lo único que quiere decir es que la distribución es internacional. Hay más de 200 países ya con afectación de esta pandemia. Actualmente tenemos un total de 635,000 casos, cerrándolo, 635,000 casos, de los cuales el 76%, básicamente 480,000 casos, han sido confirmados en los últimos 14 días. Son los casos que actualmente son activos a nivel mundial, y hay que recordar esta famosa regla que, dependiendo de la población, se puede romper o no, pero es 80% de casos ambulatorios, 15% hospitalizados moderados, 5% hospitalizados graves. Actualmente la tasa de letalidad es del 4.7%. La siguiente, por favor. En nuestro país tenemos una distribución nacional, actualmente un total de 993 confirmados, aún sospechosos hay 2.564 personas. Se han estudiado y dado como negativos a COVID un total de 4.955. Lamentablemente hemos documentado la defunción de 20 personas por COVID-19, dando un total de personas que hemos estudiado, ya sea como negativos, como confirmados o defunciones o sospechosos, un total de 8.512 personas en México. Y vemos la zona metropolitana, la Ciudad de México y el Estado de México pintado de amarillo en nuestro mapa, lo que significa que están entre 101 casos y 250 casos en esos dos estados. El resto, en general, 27 estados cuentan entre 1 y 50 casos y 3 estados entre 51 y 100 casos. La siguiente, por favor. Lo que estamos viendo aquí es la curva de casos acumulados de COVID en México desde el inicio de la primera importación. Tenemos un total de 993 y, como ayer ya lo explicó el subsecretario López-Gatell, este es el famoso y siempre comentado desde un principio el punto de inflexión en el que empieza el crecimiento exponencial de los casos, y es el momento ideal para que todos nosotros mantengamos la sana distancia, que aquí van a empezar los comentarios en YouTube y en Facebook y en Twitter de que los reporteros no respetan su sana distancia, y en casa este es el momento de quedarse en casa, como lo explicó el subsecretario López-Gatell ayer por la tarde-noche. La siguiente, por favor, es la curva epidémica de casos por fecha de inicio de signos y síntomas. Como pueden ver, la curva epidémica y el cuadro en el que contabilizamos el total de 993 casos confirmados, de los cuales el 60% son importados, el 27% asociados a importación y el 13% sin antecedentes que se hayan podido documentar de importación o asociación a la importación, por lo que es después de la zona
de transición del escenario o fase 1 a la fase 2. La siguiente, por favor. Esta es la distribución de casos por grupo de edad y sexo. Muy importante esta gráfica porque nos muestra que a pesar de que la gravedad de los casos a nivel mundial se está dando en mayores de 65 años, todos nos podemos enfermar. Por eso todos nos debemos de quedar en casa, porque todos nos podemos enfermar. Y también a los jóvenes les puede dar casos graves, no están exentos, es la menor proporción, pero no están exentos. Voy a decir no estamos exentos, porque si no me voy a sentir como muy viejito y no estoy. Soy un adulto joven en producción total de 43 años, a mí también me puede afectar, yo también me puedo poner grave a pesar de no tener ninguna comorbilidad, pero también puedo presentar un cuadro grave en caso de que yo me enfermara. Entonces podemos ver cómo a partir de los 20 años, básicamente todos los grupos etarios todos los grupos de edad están afectados, por lo que todos debemos de tener cuidado y las medidas básicas de prevención y todos debemos de quedarnos en casa. Por distribución por sexo, como pueden ver el pie de su derecha, el 58% de las personas afectadas son hombres, el 42% son mujeres. Tenemos una mediana de edad de 41 años con un rango de 0 a 88. Eso quiere decir que todos los grupos de edad están afectados al momento. La siguiente, por favor. Estos son dos gráficos que tienen relación uno con otro. El 86% del total de 993 casos son ambulatorios y el 14% han requerido de algún tipo de hospitalización que se desprende del PAI, de la zona amarilla del PAI. Se desprende el gráfico de PAI de la derecha, en donde el 65% de estos 117 personas que han sido hospitalizadas están estables, el 30% están considerados como graves y el 5% han requerido de una intubación. La siguiente, por favor. La incidencia de casos por 100,000 habitantes por cada estado de nuestra república nos muestra cómo la Ciudad de México es el estado más afectado, no solo por el número de casos, sino también por su tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes que habitamos esta ciudad, pero también el estado de Quintana Roo, que a pesar de tener menos de 50 casos, su tasa de incidencia es similar a la de la Ciudad de México. Por eso, esta gráfica también nos muestra la importancia de que todos, en toda la República, nos debemos de quedar en casa. La siguiente, por favor. Vamos a empezar a ver las defunciones. Las personas que lamentablemente han perdido la vida asociadas a esta enfermedad por edad y sexo, como pueden ver, a partir de los 35 años se han presentado al menos una defunción, con un rango de 37 hasta 77 años, mayormente hombres son los que han fallecido, y los grupos que más fallecimientos han presentado, los grupos de edad, son de 55 a 59 con 5 defunciones y de mayores de 65 con otras 5 defunciones. Eso es la mitad de las defunciones que hemos presentado, que son en total 20, como ya lo comenté. La siguiente, por favor. Como ya también lo hemos presentado en otras ocasiones, obesidad, hipertensión y diabetes son las 3 principales enfermedades asociadas a las muertes por COVID, enfermedades comorbilidades que tenían las personas que fallecieron por esta enfermedad, pero también un 15% han presentado, además de COVID, insuficiencia renal crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 5% el tabaquismo y otro 5% inmunosupresión, ya sea adquirida o por enfermedad o por fármacos que pueden también ocasionar la inmunosupresión. La siguiente, por favor.
Este es un mensaje que debemos de tener todos en mente, y también así cerraremos la conferencia de prensa una vez que el doctor Reyes Terán nos platique sobre la reconversión hospitalaria, y luego pasaremos a preguntas y respuestas. Doctor Reyes Terán, la siguiente, por favor. Muchas gracias, Ricardo, y gracias a ustedes por estar aquí. Buenas noches nuevamente. Voy a presentarles brevemente lo básico sobre la reconversión hospitalaria. Es un concepto fundamental para responder a un problema epidémico, pandémico, como el que estamos enfrentando hoy en día. El objetivo general de una reconversión hospitalaria, bueno, es coordinar e integrar la respuesta hospitalaria para la atención de pacientes graves, en este caso por COVID-19, como modelo de reconversión. Es importante considerar y reconocer que hospitales como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias o el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán han hecho esto previamente cuando tuvimos la pandemia por influenza A, H1N1, y cada invierno regularmente el INER hace reconversiones hospitalarias para poder mantener estables o atender médicamente a los pacientes graves con influenza. Sin embargo, la carga de la enfermedad esperada en esta pandemia por COVID-19 hace que no solamente estos dos hospitales, sino la mayoría de los hospitales del país tengan este concepto y adopten este modelo de reconversión hospitalaria. Me voy a centrar mucho en esta breve explicación sobre la reconversión hospitalaria en lo que es la Ciudad de México y el Estado de México, importante decirlo, muy probablemente serán los sitios, las regiones donde se presentarán la mayor cantidad de casos graves que requieran hospitalización. Estoy hablando no por tasa de incidencia, sino por número de personas que van a requerir una atención hospitalaria. Y me pasa la que sigue, por favor. Importante, antes que cualquier otra cosa, es que cada hospital y sus directivos consideren estas verificaciones de la capacidad con que se cuenta en este momento, el momento inicial de la pandemia, y es primero una lista de personal y de especialidades, sus fuentes de oxígeno y aire y tanto número como la utilidad que deben de darse a cada una de las camas que se necesitan para atender a los pacientes graves, el número de ventiladores mecánicos también y su utilidad, la cantidad de sus monitores y la integridad de sus módulos y sensores, la eficiencia de los compresores de gases en litros por hora. Esto es un aspecto importante que debe tomarse en cuenta. Es decir, no en cualquier espacio se puede poner una cama y atender a un paciente grave. Se necesitan reunir condiciones muy particulares para que realmente se considere un cuarto que pueda dar los cuidados intensivos que una persona grave o en estado crítico se encuentra. La eficiencia de los generadores eléctricos y las plantillas auxiliares, tener el número de camas totales que podrían atender en una contingencia como esta, hasta no solamente en la situación actual, sino pensar en una segunda etapa y en una tercera etapa de reconversión, es decir, utilizar el máximo espacio posible en los hospitales y en ocasiones en otros espacios para poder atender debidamente a los pacientes que lo requieran. Al iniciar la afluencia de pacientes con COVID, debe suspenderse los servicios de atención ambulatoria y también las cirugías selectivas para contar con el mayor número de personal dedicado al problema. Obviamente no en todos los hospitales, es necesario tener una coordinación entre hospitales para seleccionar los que predominantemente verán a los pacientes con COVID-19, como se ha hecho hasta ahora, y seleccionar a los hospitales
que no verán predominantemente a los pacientes con COVID-19, que sirvan de apoyo para los pacientes que no puedan atenderse en los hospitales COVID o en hospitales que predominantemente atenderán al COVID en sus formas graves. Esto para mantener la atención no solamente al COVID-19, a los pacientes con COVID-19, sino también a los pacientes que tengan otras enfermedades, desde luego. Y proyectar, cuando se está a un 50% de ocupación en cada una de las fases, el número de camas disponibles, proyectar las necesidades de una nueva capacitación a nuevo personal que podría ser requerido para transitar a la fase 2 o fase 3. Cuando hablo de fases, hablo de las fases de la reconversión hospitalaria, para no confundir con las fases o los escenarios que hemos planteado de la epidemia en México, de la pandemia. Si me pasa la que sigue, por favor. Y conforme van llenándose las camas disponibles, uno obviamente tiene que ir pensando en cómo evolucionar hacia la fase 2, y cuando la fase 2 se completa, hacia la fase 3 de ocupación de las camas. Si me pasa la que sigue. Poniendo como ejemplo lo que estamos haciendo en Ciudad de México, en el Estado de México, donde estamos utilizando a los institutos nacionales de salud, a los hospitales federales de referencia y a los hospitales regionales de alta especialidad para poder interactuar coordinadamente entre todos y mantener los hospitales que van a ver pacientes con COVID en sus formas graves lo más desocupado posible. Y esto solamente se puede hacer con una buena interacción entre los centros que hemos llamado centros COVID y los centros no COVID. Dentro de los centros COVID pues están el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, está el Hospital General de México, el Hospital Juárez de México, el Hospital Gea González, que actúa como un híbrido de atención tanto a pacientes con COVID como a pacientes no COVID, y el Hospital Infantil de México, inicialmente como el Instituto Nacional de Salud, que atenderá a pacientes, niños o menores de 18 años con COVID-19 grave. Y los no COVID, pues está el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de Pediatría, inicialmente al menos, y el Instituto Nacional de Perinatología. Si me pasa la que sigue. En la fase inicial, que hemos llamado fase 1, lo que se cuenta en este momento son esas 117 camas con sus respectivos ventiladores, monitores y todos los equipos y el personal apropiado para atender a los primeros 117 pacientes que lleguen con enfermedad grave, que requieran hospitalización y que, sobre todo, que requieran de los cuidados de un paciente en estado crítico, es decir, cuidados intensivos. En una segunda fase tenemos ya los espacios para ocupar hasta 421 camas de cuidados intensivos, también debidamente equipadas con sus ventiladores, monitores, equipos de ultrasonido, etcétera, y una fase 3, una vez que se llene las camas de la fase 2, las 421 camas, transitaríamos a la fase 3, que es que contendría 745 camas, quizá un poco más. Estamos evaluando aún espacios para ocupar todavía un mayor número de camas. Esta transición entre fase y fase debe ser global, debe ser escalonada y uniforme entre los centros COVID-19. La siguiente. Y lo más importante de todo esto es reconocer el profesionalismo del personal médico, el personal de enfermería y todo el personal de los hospitales que están atendiendo tanto a pacientes con COVID-19
como pacientes que no tienen COVID-19, porque se requiere de esa interacción entre unos y otros para poder brindar la máxima atención a cada uno de los pacientes. Y lo están haciendo bastante bien en este momento, cuando ya hemos tenido pacientes graves y que requieren cuidados intensivos. Es todo por mi parte y bueno, se abren espacio a las preguntas. Súper. A ver, 1, 2, 3 y 4. Ahorita. Gracias, buenas noches. Nada más para precisar, doctor Gustavo Reyes, las camas se acumulan, o sea, yo hago la sumatoria y me dan 1,283 camas que estarían disponibles. Así ¿cierto? es. Ok. Y entonces, yo quisiera preguntarles, ¿hay manera de identificar los focos de infección para ir previendo, o sea, que las personas no solo estuvieran alertas por la sana distancia, sino identificar aquellos lugares donde se pueden ir generando brotes? Hablando de las personas en las que no se identifica el origen de la infección, si nos pudieran dar esa información, y si hay alguna percepción de entre ayer y hoy ha habido un cambio en la actitud de las personas de sí quedarse en su casa, o seguimos como al parecer ocurre en varias, al menos en la Ciudad de México, en varios lugares, la gente sigue masivamente en las calles. Una última cosa, ya nos han hablado de, bueno, esto de la sana distancia, pero en países como Argentina determinaron hacer esto del distanciamiento social con el uso de la fuerza pública desde que llevaban menos de 50 casos. Hoy acumulan 700 a una semana de haber tomado, alrededor de 700, de haber tomado esas medidas. En México, ¿cuál es la causa de que no preveamos o no se prevea usar la fuerza pública si vemos, o hasta qué plazos están dando ustedes para tomar medidas adicionales más rigurosas para garantizar que la gente se quede adentro y evitemos o se frene la velocidad de la transmisión? Muchas gracias. Quisiera empezar comentando que no es que no se sepa el origen de la infección, es lo que no se sabe, o sea, lo que no se identificó es un vínculo con alguien que haya viajado al extranjero. Los focos principales ahorita están en las grandes ciudades, ¿sí? Empezando por la Ciudad de México, y así seguramente en cada uno de los estados de la República, sus grandes ciudades, por la movilidad y por la cantidad de gente que vivimos en estas grandes ciudades. ¿Por qué no contemplar el uso de la fuerza pública para que la gente se quede en casa? Pues primero porque no estamos en un estado de excepción. Seguimos y mantenemos la idea del respeto de los derechos humanos de todos y apelamos a la honestidad y a la franqueza de la gente para que se quede en su casa. Sabemos que si esto no sucede, las cosas no van a funcionar. ¿Hay necesidad de arriesgarse? No es una decisión que me corresponda a mí como director general de promoción de la salud. Es una decisión de muy alto nivel, de hecho del señor que está todos los días aquí presente a las 7 de la mañana, es el que tendría que tomar ese tipo de decisiones. Perdón, sobre la vigilancia centinela, sí. Actualmente o a partir de cuándo ya no vamos a tener el número de casos totales, sino lo que se recopila a partir de la vigilancia centinela, o estos números ya no son los totales porque ya está la centinela, si me puede explicar. ¿Y eso no, mire, la vigilancia centinela lo que hace es ver cómo se está comportando en diferentes áreas la enfermedad. Los números totales los tendremos igual que todos los días, pero también tendremos un número estimado de casos. Por cada caso que uno detecta en vigilancia centinela, sabe cuántos más o menos no se detectan alrededor, y entonces se estima. Estos números ya corresponden a una vigilancia centinela. Estos son los números, este es el número acumulado de lo que se ha detectado hasta el momento. La vigilancia centinela empieza ahora y van
a verse los números de vigilancia centinela, no se van a ver en este momento. Recuerden que, como lo acabamos de ver, hay un total de acumulados importante que están pendientes de resultado. Entonces, hasta que estos estén ya revisados los resultados en el laboratorio, y se va a empezar a ver la vigilancia centinela después. Sí, si entendí bien la pregunta, Ángeles, tenemos ya modelos matemáticos que puedan predecir con base en lo que se está observando tanto en la vigilancia por centinela como otros datos, además de datos de la Universidad Nacional Autónoma de México y también con el grupo de la Ciudad de México, para tratar de predecir en estos próximos 10 días dónde podrían estar los focos más importantes para tratar de dedicar o por lo menos proponer una atención focalizada dependiendo de las regiones. Esto lo vamos a hacer, mañana tendremos unas reuniones, estoy hablando en particular del grupo que coordina la atención médica en Ciudad de México y Estado de México, y probablemente en primeros días si no mañana mismo, en los primeros días de esta semana podríamos tener una estimación de cómo se irá presentando por sitio, por regiones, la mayor cantidad de casos, sobre todo los casos graves que nos interesan en este momento, pero todo depende de que la gente se quede en su casa. Si la gente no se queda en su casa, si la población no se queda en su casa, las consecuencias son muy graves, sobre todo para quienes tienen una condición crónica que compromete su sistema inmune y las personas con más de 60 años de edad. Como lo hemos visto en la gráfica, quienes han fallecido son las personas que tienen alguna condición crónica o tienen más de 60 años de edad. Entonces, es muy importante que la gente sepa que contribuye enormemente para tratar de conseguir el objetivo, que es que no lleguen las personas a los hospitales en una condición crítica, donde seguramente habría una mayor mortalidad. Era él. Gracias, doctores. Buenas tardes. Luis Francisco Soto, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Doctor Gustavo, al respecto de la cantidad de camas y espacios para la atención hospitalaria de estos casos graves, quiero preguntarle cómo va a ser esta coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina, que ya anunciaron, ¿verdad?, que están haciendo pues este inventario de la cantidad de camas y de espacios que se van a ofrecer. Y bueno, saber si va a ser de manera conjunta con ustedes, con los institutos nacionales, o será una vez que, digamos, haya sido cubierta ya la cantidad de camas, espacios disponibles, y entonces pasarían a los hospitales administrados ya sea por la SEDENA o la CEMAR. Y en una segunda pregunta, el fin de semana pasado el presidente López Obrador habló de 17 hospitales que serán habilitados a más tardar el mes de abril. Preguntarles si estos 17 hospitales, en qué estados van a estar ubicados, si van a ser, como ya comentaban ustedes, en estas regiones más urbanizadas o con más amplias en términos demográficos. Sí, gracias por la pregunta. Lo que el presidente dijo fue justamente de esos hospitales que serán habilitados y que han sido construidos en otros regímenes, son los que van a ser coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina. Pero de todas formas se está haciendo un trabajo coordinado entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, para la atención total del problema COVID-19 en México. Hay una acción coordinada, interactiva, entre las 3 secretarías, de hecho las 4 secretarías con la Secretaría de Seguridad Pública, para tratar de mantener o dar una atención de la manera más ordenada posible en México. Primero acá y luego usted.
Gracias, buenas noches. Paola Betancourt de Multimedios Televisión. Pues ya ayer el subsecretario López-Gatell comentaba que el presidente no se iba a realizar la prueba de COVID-19, esto a pesar de haber estado en contacto el pasado 18 de marzo con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Ya dijo que no se realizará la prueba. Sin embargo, de acuerdo a lo que ustedes han comentado y a los protocolos que deben seguirse, el presidente no debería aislarse, no debería llevar a cabo este proceso de aislamiento, justamente porque pues prácticamente es un paciente sospechoso al haber estado en contacto ya con un paciente confirmado, y sin embargo el día de ayer se le veía pues que no respetaba justamente estas medidas de sana distancia al estar en el aeropuerto, tomándose selfies con la gente e incluso no se dejó tomar la temperatura. No debería él aislarse y ser considerado un paciente sospechoso. Y por otra parte también quisiera preguntarles, en Nuevo León la Secretaría de Salud comentó que se realizarían pruebas con plaquetas de personas que ya se han curado, pues para buscar un tratamiento contra COVID-19. ¿Ustedes tienen información al respecto? Y mi tercera pregunta es, el viernes se informó sobre 5 trabajadores del IMSS que fueron confirmados por COVID-19. ¿Este registro ha crecido o hay pacientes sospechosos a raíz de estos 5 casos confirmados de pacientes de médicos del IMSS? Bien, si me permite, Ricardo, rápidamente, el presidente no es un caso sospechoso, no cumple la definición. No sabemos si en el momento que hubo la cercanía entre el gobernador y el gobernador que ha sido positivo a COVID-19 tenía síntomas. Si no tenía síntomas sería poco probable que pudiera, y sobre todo si no hubo acercamiento de 1,5 metros o menos, la posibilidad es baja de que pudiera tener la infección. Y en este momento, mientras no tenga síntomas, por cierto, me parece que hoy le tomaron la temperatura en un aeropuerto, hoy o ayer, y fue una temperatura completamente normal. Sobre el segundo punto de las pruebas, bueno, yo creo que se ha hablado ya mucho sobre las pruebas, ¿no? Hay países que hacen más pruebas que otros. Hay países que con pocas pruebas ha controlado la enfermedad, hay países con muchas pruebas que han controlado la enfermedad, hay países con muchas pruebas que no han controlado la enfermedad, y bueno, así sucesivamente podemos ver todos los escenarios que han existido, y con un número de pruebas baja, moderada o alta. Yo creo que lo que coincide en todos los países que han controlado la enfermedad ¿cuál ha sido? Pues ha sido la distancia física, la sana distancia, en donde se ha demostrado que realmente es lo que contribuye en la mayor extensión para evitar que existan casos graves y por tanto que exista un número alto de muertes en un país. Y esto, repito, es importante que lo sepamos, es una acción propuesta por el gobierno federal y debe ser cumplida cabalmente por la población, y debe haber ayuda también de todos los medios de comunicación. Sería muy recomendable, deseable, que se separe la política de este problema de salud que sufre todo el país. Es muy importante, perdón, hablando del distanciamiento social, eso sí es lo que marca la diferencia. No cuántas pruebas se hacen o no se hacen en un país, sino el momento en el que el distanciamiento social se indica y la sociedad responde o no responde. Entonces, podemos indicar el distanciamiento social muy tarde y la epidemia va a ser muy aguda, creciendo muy rápido, como en Italia. Puede indicarse a tiempo y si la sociedad no responde, va a ser lo mismo. Debe indicarse a tiempo, como nosotros lo estamos indicando, y la sociedad debe responder como esperamos que responda, quedándose en casa.
Bueno, lo del presidente lo comentaba justamente porque se encuentra en este cuadro de personas más vulnerables, que tiene hipertensión y es una persona pues de la tercera edad. Faltó esta respuesta acerca de si conocen sobre este tratamiento del cual se ha hablado en Nuevo León con plaquetas de personas que ya se han curado. Si tienen Eso información. Sí, es del ámbito de competencia del Sí, doctor. no es con plaquetas, no es un procedimiento nuevo, se ha utilizado antes en varias enfermedades, es extraer el plasma, plasma es el componente líquido de la sangre, sin células, y donde van los anticuerpos que se forman contra un virus. Entonces se presume que las personas convalecientes que han ya superado la enfermedad ha sido porque han tenido una muy buena respuesta de anticuerpos que han neutralizado el virus, y por tanto, si uno obtiene ese plasma, le hace un tratamiento y lo retorna a otro paciente que tiene la enfermedad, se ha planteado la hipótesis que podría ser útil para curar o mejorar la curación o ayudar a la curación a esa persona enferma. Ese es el concepto. Sin embargo, como todos los tratamientos que se han planteado hasta ahora, y puedo darles la lista: hidroxicloroquina o cloroquina, acitromicina combinada con cloroquina, o el remdesivir, que quizás sea el que más probabilidades tenga de controlar a la enfermedad, al virus. Algún otro es anticuerpos monoclonales dirigidos contra moléculas en el cuerpo humano, que podrían controlar la inflamación que induce el virus cuando infecta un organismo, y esa inflamación daña los tejidos. Entonces, al controlar esa inflamación, podría también ser útil en el tratamiento de las personas. Toda esta lista de tratamientos, incluyendo el uso de plasma o incluso anticuerpos dirigidos contra el virus obtenidos de personas convalecientes, no hay en este momento ninguna evidencia científica que haya demostrado que sea curativo de la enfermedad COVID-19. Creo que es importante también decirlo de una vez, en esta coordinación de los diferentes equipos para responder contra el COVID-19, tanto de la atención médica, y otro componente, el que emana del Consejo Nacional de Seguridad en Salud, que es el de investigación científica. Y en este grupo, también coordinado por nosotros, se han ya hecho como 4 o 5 ensayos clínicos con la mayoría de estos medicamentos que yo les acabo de decir, y que se van a conducir probablemente a partir de la próxima semana. Estamos esperando detalles que tienen que cumplirse, como la autorización de COFEPRIS para llevarlos a cabo. Muy probablemente mañana se tenga la aprobación y autorización de COFEPRIS, y por tanto estaríamos ya en posibilidad de iniciarlos en esta misma semana. Y sobre este registro que les preguntaba también, de los 5 médicos confirmados del IMSS, ¿se ha crecido? Yo no tengo conocimiento, no sé si… El viernes se informó sobre estos 5 médicos confirmados. También, si quizás se podría deber a una negligencia al no darles el equipo médico necesario justamente para tratar a los pacientes infectados. Pienso que hablar de negligencia es muy aventurado y debe ser muy cauteloso hablar de un concepto tan serio si no hay pruebas para ello. Yo pediría mejor que se analizara bien el caso y que transparentemente se diga a los medios. La transparencia en una pandemia es crítica, es fundamental, y eso es lo que ha hecho el gobierno justamente desde el principio del problema COVID-19. Y como para cualquier caso confirmado, se estará investigando a las personas que han estado en contacto con estos médicos. Por favor, 1, 2 y 3 y 4. Blanca Valadez, reportera de Grupo Milenio. Algo que hemos detectado con la población es que decir estadísticas frías de 20 muertos y decir que hay más de 900 personas no les dice mucho. A mí me gustaría que nos dijeran quiénes son. No estoy pidiéndoles que violen la identidad de ellos, es como lo que antes hacían, que nos decían 20 años
o 45 años, factores de riesgo y dónde. A mí me gustaría, digo, ya son 20 personas, pedimos la cadena desde creo que el octavo, si no es que antes. También de estas personas que no tienen antecedentes de viaje y que tampoco tienen contactos de importación, ya estamos hablando de 132 personas. Si nos pueden decir exactamente dónde quedan. Sé que tienen un portal interactivo, pero bueno, estamos hablándole a la sociedad. 132 personas que están, ¿dónde se están concentrando básicamente? Si nos pueden decir dónde están detectando estos focos rojos que nos estaba hablando también el doctor. Me gustaría primero que me contestaran esas dos preguntas y sobre el estado de poder o no, por decreto, obligar a las personas. Hay países como Austria que lo están aplicando, pese a que tienen cargando un historial de nazismo, fascismo y que no quieren volver a caer en esos sistemas, ¿no?, totalitarios. ¿Por qué no hacerlo en México? Allá son 8.8 millones de personas, aquí somos 123 millones de personas y afuera de Palacio Nacional hay un grupo danzante a todo lo que da bailando. Entonces, sí me gustaría que me contestaran puntualmente esas tres preguntas. Gracias. Creo que la primera, las personas a las que no se les identifica con una importación, no es que se pierda el control, no son focos rojos, es la transición de los casos importados, de la importación del escenario o fase 1 al escenario 2 o fase 2, en donde hay dispersión comunitaria y saber si son importados o no ya no importa. Lo que es más, ahorita ya ni siquiera les preguntamos si viajaron a algún lado o no, es transmisión local ya, ya en nuestro país. Y entonces deja de tener importancia el hecho de tener un contacto con el exterior. Pero por lógica tienen que estar ubicados en un lugar más concentrados. Hablaban de las grandes ciudades, ¿no? Si me pueden decir ahorita esos 132, ¿dónde están principalmente localizados? Y sobre las personas que fallecieron, digo, los datos generales, ¿dónde y por qué? O sea, no les estoy pidiendo sus nombres ni su email. Esos datos se tienen. Creo que, perdón, doctor, creo que los estamos dando. La diapositiva número 10 nos dice de qué edad y sexo. La diapositiva 11 nos dice que de los 20 fallecidos, la mitad en obesos, la mitad vivían con hipertensión, o sea, 10 y 10. El 45 vivían con diabetes, o sea, sí estamos presentando la información. Pero las edades no. No sabemos quiénes son también, ellos. A ver, las edades también están presentadas. De 35 a 39 hay 2 personas que lamentablemente fallecieron. De 40 a 44 hay 4 personas. De 45 a 49 hay 1 persona. Están en la diapositiva número 10 que presentamos. Muchísimas gracias, amigos. Pero yo creo que esto es para la gente, o sea, yo puedo sentarme a ver la gráfica. Ajá. Ustedes deben de darle una explicación a la gente. O sea, yo les puedo decir, hay dos. Estas últimas muertes que se registraron, estamos hablando de 4 más con respecto a ayer, ¿dónde fueron? Porque la Secretaría de Quintana Roo, por ejemplo, salió anunciando desde la semana pasada un deceso que ya no sabemos si está registrado aquí. Por si nos pueden dar esos detalles. Todos los decesos que tengan una prueba positiva a COVID, a SARS-CoV-2, están aquí, todos. Si estas defunciones, como todos los días les hemos explicado, si estas defunciones ocurrieron y se notificaron después del corte que hacemos para esta presentación, aparecerán mañana. Transparencia total, tablas, datos. Transparencia total. ¿Ustedes aquí podrían hacer un esfuerzo de decirnos por cada caso las edades, el lugar donde fallecieron, porque no necesariamente tienen que ser de ahí, muchos pueden ser oriundos del Estado de México, de otras partes, y decirnos exactamente igual los factores de riesgo que llevaban, digo, y si eran sexo femenino, masculino, 1 por 1? Creo que esto también le daría
visión a la gente de que son personas que pudieron haber sido sus familiares, sus vecinos, porque sí, definitivamente el mensaje creo que no está llegando a la población de quedarse en casa. Entonces parece que les dicen salte de casa, ¿no? Entonces, y si les decimos que está en la colonia X, no los de la colonia no Y van a decir nos vamos y nos salimos. No, Entonces por eso creo que el mensaje… Jamás dije, pedí no por la esos colonia, detalles. yo digo por la ciudad, Sí. digamos. Si la mitad de las defunciones están en Tinguindín, Michoacán, la gente de la Ciudad de México va a decir, yo no estoy en Tinguindín, mi riesgo es menor. No. Este es el número de personas que lamentablemente han perdido la vida por esto, tienen unas características para que la gente escuche y entienda que los que viven con hipertensión, que los que viven con obesidad mórbida, que los que viven con diabetes son los que mayor riesgo tienen de complicarse. No significa que los que no vivamos con esas enfermedades nos vamos a salir de casa. El mensaje es quedarnos en casa todos. Habíamos quedado que era 1 y luego 2 y luego por acá. Buenas noches. Yo quiero saber en qué momento vamos a entrar o se puede hablar ya de la fase 3. Entiendo que ya hay un 13% de contagio comunitario y vamos ya para los 1,000 casos. No sé si tenga que ver con estas dos condiciones o en qué porcentaje tendremos que estar ya para hablar de una fase 3. El gobernador de Yucatán también hoy salió a decir que va a haber sanciones duras para gente que no acate la recomendación de quedarse en casa. Incluso habla de cárcel, de multas. Quería saber si hay alguna opinión de ustedes al respecto. Y sobre casos sospechosos, ¿los casos sospechosos, van en aumento o podrían disminuir, decrecer? No sé, si me pueden explicar esto porque me queda la duda. Gracias. Con mucho gusto. Todos los casos ahorita van a ir en incremento, sospechosos, confirmados, negativos, todos, porque a la hora que se instala la transmisión comunitaria se incrementa el riesgo de un pico epidémico muy agudo, como lo digo. ¿A qué me refiero agudo? A que en menos de una semana el incremento exponencial va a ser, demasiado importante. Por eso las acciones de mitigación y de quedarnos en casa, para que esta curva en este momento que está creciendo, en este momento empecemos a, todos los que están ahorita enfermos y que no lo saben, a casa. Todos los que no nos íbamos a enfermar, a casa también. En estas 2 semanas, que es el periodo de incubación de la enfermedad, es que estas personas van a desarrollar signos y síntomas. Si requieren de hospitalización, se llama al número de emergencias para llevarlo a un hospital. Si no se requiere de hospitalización, se quedan en casa. Se guardan, están ahí estas 2 semanas en espera y se van a recuperar. Y una vez terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia, estaremos potencialmente, si todos hacemos caso y nos quedamos en casa, en posibilidad de ir regresando poco a poco a la vida cotidiana. ¿Cuándo pasamos ya a la fase 3? El escenario 3, el escenario epidémico se da cuando los brotes son a nivel nacional en todos los estados, que son de mayor número y que, y que sí, el umbral de 1,000, no es que a la hora de 1,001 ya estamos en epidemia, pero sí ya es hablar de miles de casos, porque estarían dispersos y con muchos brotes a nivel nacional, pero precisamente eso es lo que vamos a evitar quedándonos en casa. Y sobre las declaraciones que hace el gobernador de Yucatán respecto a tener ya sanciones. Cada estado es libre y soberano de tomar sus decisiones sobre la población a la que gobierna. Pues nosotros por lo pronto a nivel federal no estamos tomando una decisión de ese estilo. Habíamos quedado que 1 y 2, porque nos quedan 3.
Gracias, buenas tardes. Laura Tarillo, del periódico Excelsior. Está circulando un acuerdo del Consejo de Salubridad. Quiero saber si es real. Parece que se reunió y están previendo un escenario de riesgo. Básicamente trata del control que tome el gobierno sobre el transporte público de pasajeros, incluido el privado, sobre el control de alimentos y sobre el control de las empresas. Quiero saber si este acuerdo es... El Consejo de Salubridad General no se ha reunido desde la última vez que se reunió y que abierta y transparentemente se notificó. La otra pregunta es, ¿cuánto cuesta esta reconversión de hospitales? Si nos pudiera decir, doctor Gustavo Terán. Usted el pasado 10 de marzo emitió una circular en la que decía que no había insumos, que faltaban médicos, que faltaba personal de químicos, camilleros. Quisiera saber si ya se tienen, cuánto es el costo y si nos pudiera decir específicamente cuánto personal se va a necesitar, cuántos ventiladores se van a necesitar, más allá de las camas, todos los insumos que se van a requerir y si ya están en este momento en estos centros COVID. Gracias. Honestamente no conozco la cantidad en dinero de lo que va a costar la reconversión hospitalaria, pero sí tenemos a un grupo de economistas de la salud trabajando para saber cuánto nos va a costar al final por cada paciente, en dinero, la atención que se va a brindar en todas las fases de la epidemia y de las reconversiones hospitalarias. ¿Tienen los insumos que usted ha Los insumos ya se tienen en este momento en los hospitales para atender esta primera fase. Esta semana van a llegar más insumos para todo el país, tengo entendido, y se están definiendo últimos detalles para saber el número de ventiladores que se requerirían, no solamente en estos centros COVID y no COVID que yo presenté, sino en todo el país. Llegaron para estos 6 centros COVID que ya se ha mencionado en estas mismas conferencias de que el INSABI abrió una convocatoria, el Seguro Social también abrió una convocatoria. El número exacto de personas ya reclutadas y contratadas no lo sé, pero seguramente se dará a conocer en los días próximos el número exacto y seguramente este número irá aumentando conforme se irán necesitando en cada una de las fases de reconversión y de atención, dependiendo por regiones y dependiendo de la cantidad de enfermos que se atiendan en cada hospital. Perdón, pero para los hospitales y los institutos, ¿cuántos ventiladores ya les llegaron de los que usted requería? El número de ventiladores es exactamente el número de camas que yo presenté. Adelante. Y monitores igual y todo. Tenemos en la primera y la segunda fase, la primera fase completos, la segunda fase parcialmente, pero se están definiendo todavía el número de los que se requerirán en cada uno de los centros para seguramente en el curso de esta semana, máximo la próxima, se tendrán ya disponibles para instalarse y probarse. Se están probando en este momento para realmente saber que cumplan con todas las condiciones que se requieran. Buenas noches. Preguntarles cuánto tiempo les tomaría la reconversión de estos hospitales y en caso, pues que no es deseable, pero en el caso de que alguien, que se desbordara pues el número de casos que tengan que recibir, ¿qué va a pasar con quienes no alcancen una cama, por decirlo de alguna manera? Sí, la transición entre fase y fase es inmediata, porque cuando se ha ocupado el 50% de cada fase, se planea ya la entrada de la segunda fase. Justamente se planea al 50%, es un número arbitrario, pero que hemos calculado que servirá para que cuando se ocupe el 100% de las camas en la primera fase, se tenga ya listo el número de camas de la segunda fase y así también para la tercera fase. ¿No se prevé que se llegue en algún momento a que haya algún paciente, Dependerá mucho que no y confiamos en la población. Es fundamental quedarse en casa. Solamente así evitaremos que los hospitales se desborden, porque ningún país podrá tener el número de camas suficientes en una pandemia si la población, si los medios de comunicación no ayudan en todo y de manera interactiva y coordinada para mantener a la población fuera del contacto con el virus. Que recuerden siempre que salgan, cuando se preguntan, ¿salgo o no salgo de mi casa?
un virus los está esperando afuera. Y a lo mejor si son jóvenes y no tienen ninguna enfermedad crónica, no les pase nada, puede no tener síntomas, pueden tener síntomas leves o moderados, pero que no olviden nunca que van a regresar a sus casas y podrán transmitir el virus a las demás personas. Y esto es justamente lo que se trata de evitar cuando uno insiste en el quédense en su casa. Última pregunta. Finalmente, director, nada más permítame hacer una última pregunta. Ustedes como especialistas, ¿qué recomiendan? ¿Cómo recomiendan que deben ser las actividades en los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal? ¿Cómo deben de ser sus actividades ya? Solo las esenciales y todos a casa. Es decir, por ejemplo, conferencias de prensa en la Ciudad de México, ya veíamos que se tenía la disposición de que en unos días van a ser virtuales. ¿Es momento de que las conferencias de prensa continúen o tengan que detenerse? Es un tema que tendríamos que hablar con el titular de la vocería y con el presidente de la República. Última pregunta. Sí, bueno, sí, Carlos Padilla de la revista Zócalo. En varias ocasiones nos han dicho ustedes que las personas que pudieran tener síntomas de estar contagiadas, pero que no tengan insuficiencia respiratoria, podrían quedarse en casa. La pregunta es, si se quedan en casa y recomiendan ustedes reposo, ¿algún medicamento recomiendan mientras esas semanas o 2 semanas se mantienen en casa sin ser hospitalizados? ¿Qué deben de tomar? ¿Qué debe de hacer la gente en ese momento? Y el cuidado de los enfermos a los hospitales, ¿qué recomiendan ustedes? Por último, nada más, en los hospitales que van a ser reconvertidos, ¿qué va a ocurrir con los enfermos de especialidades? ¿Qué va a pasar con ellos? Por favor. Sí, no hay tratamiento específico para el virus en este momento. Cada médico puede ser libre de prescribir los medicamentos que se han propuesto con base en anécdotas de que son útiles, como la hidroxicloroquina, como algún antirretroviral, como el medicamento que esté disponible, son libres de prescribirlos. Sin embargo, pues no hay evidencia científica de que sean útiles en este momento y desafortunadamente tendremos que esperar a que se terminen los ensayos clínicos para saber si realmente son eficaces o no son eficaces. ¿Qué medicamentos tomar? En general se recomienda, primero es mantenerse aislados, eso es lo más importante. Si los síntomas son muy leves y se tiene fiebre, pues solamente medicamentos para la fiebre. El más recomendado en cualquier parte del mundo es paracetamol y nada más. No hay más que hacer que mantenerse aislado, esperar que la respuesta inmune contenga el virus y puedan entonces ayudar a superar lo más pronto posible la infección por el SARS-CoV-2. Esa es la conducta médica y la conducta de las personas que están con la infección en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad del mundo. Para el traslado de enfermos a los hospitales. Hay todo un sistema de traslados dependiendo si la persona tiene seguro social, si tiene ISSSTE, si tiene seguridad social por cualquiera de las instituciones, o si no las tiene, también existe un mecanismo en el caso de la Ciudad de México, y es lo mismo que debe estar ocurriendo en el resto del país, cada jurisdicción sanitaria se hace cargo de ponerse en contacto con la persona gracias a este llamado por teléfono, de tomar la prueba, de tomar la muestra para hacer la prueba. Si resulta positiva y no amerita ir al hospital, se mantiene en casa. Si amerita ir al hospital, se traslada a los hospitales. Bien, la reconversión, ¿qué va a ocurrir con los enfermos de cáncer, de otras enfermedades? Es parte del programa y de las acciones que exige una reconversión hospitalaria. Esto no se hace de la noche a la mañana, esto se planeó desde hace varias semanas. Se citaron a los directores generales, se planteó el programa de reconversión y, como lo puse en una de las diapositivas, equivale a reprogramar las cirugías selectivas, la consulta ambulatoria y el traslado de pacientes
de un hospital que va a atender personas con COVID predominantemente a un hospital que no va a atender personas con COVID predominantemente. Y esto se hizo gracias a la formación de varios equipos de trabajo, un equipo de referencia y contrarreferencia, también para desahogar al tercer nivel de atención de la consulta de primer nivel de atención. Hay un sistema, un equipo muy bien coordinado que inmediatamente transfiere al primer nivel de atención lo que debe verse en el primer nivel de atención para asegurar que un hospital de tercer nivel atienda realmente a los pacientes graves, que esto ha mejorado en los últimos días. Yo pienso que gracias a lo que se ha informado en estas conferencias. Hay otro equipo que se encarga directamente de ver, visitar los hospitales para hacer las reconversiones apropiadas en cada uno de ellos, en los 5 o 6 hospitales en la Ciudad de México y el Estado de México, por ejemplo. Y hay otro equipo que se dedica, coordinado por 2 directores de los Institutos Nacionales de Salud, que están dedicados a coordinar el traslado de pacientes de un hospital COVID a un hospital no COVID, que a eso se refería, yo creo, su pregunta. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos en casa. Quédense en casa. Quédense en casa. Muchas gracias. Gracias.